Bueno, bienvenida gente a nueva conversación para este ciclo de conversaciones en función de la inauguración de la Escuela Libre de Psicoanálisis. Eh, Hoy tenemos aquí a Agostina Silvestri, que va a ser una de las docentes que va a participar en el curso, que estamos armando el primer curso que presentamos en la Escuela Libre, que se llama Prácticas Psicoanalíticas en Devenir. Y aquí, ¿cómo estás, Agus? ¿Todo bien? Todo bien, Mati, un placer. Te voy a presentar, perdón, te quise saludar porque no te quería dejar esperando tanto tiempo, pero te presento Muchas antes de gracias. darte la palabra. Agostina Silvestri, investigadora, docente, ensayista, licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, doctoranda en Estudios de Género por la misma casa, psicodramatista egresada de la Escuela Pavlovsky, integrante de grupo de investigación activismo en géneros, sexualidades, GenSex, reside en Furiloche, Bariloche, donde coordina grupos de estudio, discusión clínica y espacios de experimentación narrativo-afectiva. La verdad que muy interesante ahí tu CV, me encanta. Y vamos a presentar el nombre de tu materia, que es, el nombre es buenísimo, dice, no entiendo qué parte del diagnóstico de sí mismos no están viendo. Ese es el nombre de la materia. No entiendo qué parte del diagnóstico de sí mismos no están viendo. Y como subtítulo, epistemologías críticas para clínicas por venir. Así que ahí está la presentación completa. ¿Cómo estás a vos? Ahora sí, te doy la palabra. Ahora sí, bueno, muchas gracias por la presentación. Es realmente, más allá de la formalidad, un gusto, un placer. Me suscita mucha curiosidad el proyecto de la Escuela Libre. Siento también mucho interés por los colegas y los cursos que a su vez van a compartir. Me parece que en su conjunto hace como un proyecto que tiene una mirada crítica desde distintas aristas. En particular, por acá nos vamos a ocupar de las epistemologías, pero me parece que junto con el trabajo en relación a la política, el trabajo en relación a las teorías feministas, a las teorías queer, la problematización de algunos otros supuestos desde el psicoanálisis mismo. Me intriga mucho, hasta me interesa participar como estudiante y lo voy a hacer del resto de los cursos. Así que un placer, un gusto estar acá convocada y formar parte de este proyecto. No, nosotros súper contentos que estés también, yo contento de estar también, y me pasa lo mismo que vos, me intrigan muchas de las materias y también yo creo que voy a participar como estudiante en ellas. Si en alguna no puedo aparecer, lo veré en diferido, como se puede hacer, viste, con la clase grabada, pero muchas materias me interesan. Ayer mismo estuvieron acá en casa charlando que grabamos la entrevista Bruno Bonolis con Emi Exposto, hablando también de la parte política, re interesante. Y bueno, eso ya lo verán en el canal, seguramente va a estar subido, pero también daba ganas de sumarse a su materia. Bueno, esto que señalabas, ese título curioso que tiene la materia, es una cita, no es algo que diga por mi parte, no obstante Ah, es mirá algo de lo vos. que hago eco, y es una cita de Susie Shock. Susie Shock es una artista travesti trans, sudaca, se define ella a sí misma, y es parte de una conversación que tiene con Marlene Guayar en un libro fabuloso que vamos a trabajar en el marco de esta asignatura, que es Travesti, una teoría lo suficientemente buena. Véase ahí ya de por sí en lo suficientemente buena, cierto eco con el psicoanálisis winnicottiano. Ujú, Eh, claro. bueno, esto como un adelanto de cómo la epistemología travesti trabaja apropiaciones, reapropiaciones críticas del psicoanálisis, y cuando Susi dice con mucha efervescencia, con enojo, no entiendo qué parte del diagnóstico de sí mismos no están viendo, a mí me gusta, seleccioné esa frase, me gusta mucho porque efectivamente sucede que eh, cuando uno adquiere o puede contagiarse o puede dejarse interpelar
por perspectivas minoritarias, hay algo de la perspectiva mayoritaria en los modos de construcción de conocimiento que se vuelve tan evidente que luego resulta incomprensible cómo no es visible o no es entendible para quienes la detentan. Claro. Y en ese sentido algo del no entiendo, ¿no? Y el diagnóstico de sí mismos también me parece en sí un enunciado curioso, que a mí por lo menos me resulta muy curioso porque el diagnóstico siempre se piensa como dirigido a un otro, ¿no? No se Claro. asigna uno a sí mismo un diagnóstico, sino que el diagnóstico se asigna a un otro. Y en este caso, hay una pregunta por el diagnóstico del sí mismo, que precisamente es lo que suele aparecer como no diagnosticado, ¿no? Como lo aparentemente Mm, sano o universal o neutral. claro. O sea, perdón que te interrumpo. O sea, no entiendo qué parte del diagnóstico de sí mismos no están viendo. Yo me lo imaginé por lo que dijiste esto de Susie Shock, como ella hablando como si fuese no sé, de la psiquiatría clásica o del psicoanálisis clásico, como diagnosticando, no sé, a la travesti con psicosis o con alguna cosa de lo que podría hacer el psicoanálisis o la psiquiatría clásica, y ella como tomando esa frase como dándole la, no sé, devolviéndolo en espejo como para que se note, no sé, el nivel de violencia que tiene, supongo que algo así, ¿no? Sí, sí. En realidad ella no en ese contexto de enunciación y en esa conversación, no lo dirige específicamente a la psiquiatría clásica, no obstante, al mencionar algo del diagnóstico, está implícito, ¿no? Algo de por lo menos la medicina clásica y sus derivas en la psiquiatría, pero lo dirige el diagnóstico de sí mismos, lo dirige a algo mucho más amplio, que es lo que en el marco de la teoría travesti se llama o llaman el hetero-winca patriarcado, que tiene unos ciertos ecos con lo que podríamos pensar el régimen político patriarco colonial, heterosexual, eh, androcéntrico. Esto Mm, como modos a través de ese nombre, de la asignatura, de ya suscitar una suerte de curiosidad respecto a lo que se va a trabajar. Y también como un modo de hacerse eco de las palabras y las interpelaciones de los sujetos y los saberes minoritarios, marginales, con los que nos interesa trabajar. Y nótese que digo con los que nos interesa trabajar y no hacia los que nos interesa trabajar o por los que nos interesa trabajar. claro. Sino en una sino en una relación compartida. Esto que decías en relación a la violencia me viene súper bien para introducir un poco de qué van las epistemologías críticas, porque el título este como eh, Provocador. curioso, provocador de Sí, la asignatura, que es esto de no entiendo qué parte del diagnóstico de sí mismos no están viendo, va seguido por un título un poco más formal en el que se da cuenta de qué trata la asignatura y es de las epistemologías críticas. Creo que lo nombré epistemologías críticas para clínicas por venir, sí, con un todo. interés en pensar cómo estas epistemologías pueden, ojalá, afectar los modos en que trabajamos la clínica en el marco del psicoanálisis, de la salud mental y de distintas disciplinas desde una posición, ojalá, eh, más ética. ¿Qué son las epistemologías? ¿Qué es podríamos pensar que es la Empezamos por ahí, epistemología está en buenísimo. general. Re, sí, sí, Sí. ¿qué es la Vamos a ir epistemología? como de... Me encanta, sí, agarrar de lo bien grande y Sí, total. delimitando. Sí. Con epistemología podemos pensar que nos estamos refiriendo a una rama de la filosofía que se pregunta por los modos de producción de conocimiento. Esto quiere decir que se hace preguntas del estilo ¿cómo conocemos? ¿Cuáles son los criterios de verdad o de falsedad? ¿Existe tal cosa como un conocimiento verdadero? Decir la epistemología es ya un modo un poquito reducido de hablar de este enfoque porque en realidad tiene
distintas aristas, ¿no? Mm, Podríamos pensar una serie de epistemologías que podríamos llamar clásicas, del tipo del empirismo, del tipo del racionalismo, y sobre todo, y yo digo sobre todo porque me parece que es medianamente la más cercana y de la cual el psicoanálisis acarrea más sesgos, que es la epistemología positivista. claro. Es decir, una epistemología ligada a la idea de que el conocimiento sucede mediante la observación, la verificación empírica y que sostiene ciertos ideales que las epistemologías críticas van a cuestionar. Epistemologías críticas, de vuelta, es un amplio campo de conocimientos que en general se sitúa como, también se llaman epistemologías post-cunianas, es decir, posteriores a esa gran intervención de Thomas Kuhn en la cual pone de manifiesto que no hay un solo modo de conocer y que los modos de conocer están relacionados con el poder, con los modos de ejercer el poder, que un modo de conocer es al mismo tiempo un modo de ejercer un poder, una soberanía. Mm, Yo prefiero nombrarlas como epistemologías críticas porque me parece que llamarlas epistemologías postjunianas tiene un efecto que es precisamente uno de aquellos que desde las epistemologías críticas se procura desarmar, desnaturalizar, que es el de pensar la idea de un origen, porque como las epistemologías con las que vamos a trabajar, los textos, los materiales con los que vamos a trabajar, no necesariamente se derivan de la lectura de Kuhn. Luego une retroactivamente, puede decir, bueno, esto podemos situar que tiene un eco en esta gran intervención, pero no tiene efectivamente allí su origen. De hecho, las epistemologías críticas, o mejor dicho, los saberes subalternos, tienen una larga trayectoria y hasta podemos pensar que existen desde siempre, mm. solo que progresivamente eh, han sido llevados a un margen, ¿no? Eh, a una posición de abyección. Y quizás algo de la revolución cuniana abre la posibilidad de escucha a todos esos saberes subalternos que ya estaban ahí y que no obstante parecían algo completamente distante del ideal científico. ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí, bárbaro, bárbaro. Estaba, perdón, procesando. Eh, Claro, vos por favor decime si sí, algo de obvio. esto va de manera muy veloz, No, no, muy no. Para mí está buenísimo. Eh, espectacular. yo te iba a preguntar, la epistemología clásica que ahí vos para hacer un rápido, digamos, dijiste, vamos a tomar la positivista, digamos. Sí. eh, ¿Se plantea en un principio como epistemología o dan por asumido cosas que después en retrospectiva dicen esto ya era un planteamiento epistemológico o una pregunta epistemológica? No sé si se entiende mi pregunta. Eh, Te agradecería si pudieras ok, reformularla, porque ok. creo que no. Eh, Como que pienso, ¿no? En la ciencia, que es lo que estás como nombrando. eh, si ya en su momento, digamos, a la hora de hacer ciencia, pensaban epistemológicamente o eso es algo que se hace eh, Sí. o otras personas empiezan a pensar sobre cómo se hace, cuál es la verdad, la verdad que produce la ciencia, digamos. Ahí va. Sí, y es una pregunta buenísima, porque me parece que tiene algo que ver con la posibilidad de hacer visible estos sesgos que las epistemologías críticas vienen a denunciar. Y en ese sentido, puedo decirte que la epistemología positivista trabaja con una suerte de fuerza activa de ignorancia. ¿A qué me Claro. refiero con epistemología positivista? Vamos a pensarlo, podemos pensarlo en estos términos. Y ahí podemos ir viendo cómo esto tiene lastres muy fuertes para el psicoanálisis. Como te decía, epistemología positivista piensa en una idea de observación y luego verificación empírica. Ahora, ¿qué pasa? La idea de la observación está pensada desde una posición de objetividad y de neutralidad. Es decir,
sostiene una ingenuidad em, de llegar a una verdad que no esté en absoluto afectada, parasitada por las condiciones de investigación. Y cuando digo condiciones de investigación, estoy pensando en cuestiones de método, pero principalmente, o no sé si principalmente, pero esto es algo bien importante a señalar, en la dimensión ética y política que concierne a ese conocimiento. Es decir, las epistemologías críticas vienen a denunciar que el conocimiento producido desde estos ideales de objetividad y de neutralidad no produce un conocimiento neutral del mundo, no refleja el mundo, no descubre el mundo. Escúchense acá las resonancias coloniales, no viene a descubrir América, Mm, la ciencia positivista, sino que más bien ese conocimiento lo que hace es reflejar la interacción que hay entre el punto de vista del sujeto epistémico y lo que considera su objeto de estudio. Es decir, no refleja el objeto de estudio, lo que refleja es su punto de vista. Digámoslo con un saber popular, no sé si escuchaste alguna vez ese refrán que dice, lo que dices de mí dice más de ti que de mí. sí, Bueno, podríamos pensarlo de una manera eh, semejante. Traigo acá un refrán popular porque de vuelta podemos pensar los saberes que están disponibles en ciertos conocimientos minoritarios, minorizados, que parecen acientíficos y que en muchas oportunidades trabajan con verdades, si se mm, quiere, mucho más interesantes que aquellas que están producidas desde esta posición que se pretende objetiva, neutral, y que por otra parte, más allá de hablarlo, de nombrarlo como una epistemología positivista, es preciso decir que esto se inserta en una cierta trama económica y social que tiene todas las eh, condiciones de producción abigarradas en la ciencia occidental, colonial, moderna, es decir, que está situada en un momento histórico preciso que tiene que ver con la expansión colonial europea eh, y que refleja el punto de vista de la expansión colonial europea, no refleja el objeto de estudio. es cierto. Ujú. Ahora bien, cuando hablamos de objetividad y de neutralidad, también lo podemos nombrar como universalidad, esta idea de ciertos supuestos o estatutos universales. Para ir haciendo ahí de a poquito traer algunas cosas en relación del psicoanálisis, podemos pensar cuáles son los universales, los fundamentos incuestionables del psicoanálisis en distintas escuelas. Bueno, el Edipo, podríamos pensar, Sí, el tabú del incesto, del cual el Edipo se deriva, es decir, sí, la antropología levi-straussiana, y sí. el monismo lingüístico, ¿no? El privilegio del significante por sobre el resto de la estructura significante y del modo de conocer significante, lingüístico, simbólico, por sobre todas las otras semiosis y modos de producir conocimiento que existen, ¿no? Se habla a veces del Big Bang del lenguaje, un poco con esta idea de que una vez que aparece el lenguaje, todo lo demás queda en una posición anterior, incognoscible. ¿Qué Las pasa? otras. Sí, sí, perdón. Continúa, continúa. Está Una interesante. sola cosita, Sí, sí. porque me interesa situar, para no sostener un poco esta ilusión de universalidad, que aquello que se piensa desde estas epistemologías clásicas como universalidad, las epistemologías críticas van a venir a denunciar eso que llaman universal, en realidad a lo que concierne es a un punto de vista muy específico, que es el del hombre moderno, intelectual, burgués y europeo. Perfecto. Sí, sí, Ese es lo el voy punto de vista escuchando. desde el que parte la mayor parte de las teorías y los modos de producir conocimiento de los que disponemos eh, al momento. Cuando decís ahora no recuerdo exacto cómo lo dijiste, pero las otras formas de producción de conocimiento, creo que dijiste, no, creo que no dijiste así, que están por fuera del significante y del lenguaje, ¿a qué te referís? Lacan trabaja fundamentalmente con la lingüística de Saussure, Sí, ¿verdad?
Sí, Bueno, no es la única lingüística que existe, es la lingüística que fundamentalmente toma Lacan. Ahora hay sí. otros, la semiótica, quiero decir, sobre todo la semiótica de Saussure, que es la que privilegia la lingüística, ¿no? Bueno, hay otras semióticas también. En esto no me quiero meter tanto porque es extensísimo y me gustaría también hacer lugar a otros asuntos, pero sí es posible mencionar que, por ejemplo, en la semiótica de Peirce, eh, el signo lingüístico es uno, solo uno de tres signos, los signos indexales, eh, los índices y los índices y las señales, que son otras formas de producir conocimiento y de pensar que compartimos con otros modos de vida no humanos. Es decir, y acá es cuando se empieza a enrevesar todo y esta es se empieza a hacer la maraña que empieza a dar sentido a todo. Hace un rato decíamos, podríamos pensar ciertos universales del psicoanálisis, Edipo, eh, que luego, Edipo en Freud, que luego en Lacan podríamos pensar que se traduce como el dominio de lo simbólico, ¿verdad? Ujú. Bueno, el dominio de lo simbólico podemos pensar como lo que eh, el Edipo es el tabú del incesto, al dominio de lo simbólico es el privilegio del significante, ¿no? El monismo lingüístico. Entonces, Ok. ahí tenemos dos sesgos extremadamente fuertes que configuran buena parte, o la mayor parte, o casi todo, eh, lo que pensamos desde el psicoanálisis y que sostenemos de manera automática. Es decir, son fundamentos que son tan naturalizados que no cabe ningún cuestionamiento posible. ¿Qué es lo que vienen a decir entonces, insisto, las epistemologías críticas respecto a este ideal de universalidad? Bueno, como te decía recién, que en realidad es algo muy situado y que tiene que ver con una posición masculinista y colonial. Ahora bien, hace un rato también te decía esto de que las epistemologías críticas lo que vienen a mostrar es que estos modos de producir conocimiento reflejan los modos en los que está estructurada una cultura y una sociedad. Entonces, podemos pensar en, en vista de que vivimos en mundos jerarquizados además de manera binaria y excluyente, podemos pensar ciertos binarismos clásicos del pensamiento eh, occidental tradicional, que por otra parte el psicoanálisis procura desarmar y en muchas ocasiones al mismo tiempo sostiene, binarismos tales como mente-cuerpo, Mm. varón-mujer, humano-no humano, sujeto-objeto, naturaleza-cultura, donde uno de los elementos de ese binomio es jerárquicamente superior respecto al otro. Entonces, los conocimientos derivados de este modo de vivir acarrean estos mismos sesgos. Ahora, las epistemologías críticas no solo tienen una posición de denuncia, ¿no? Sino que tienen una propuesta bien afirmativa. No se detienen únicamente en decir, che, esto está mal, es incorrecto, no mal desde un punto de vista moral, sino es una mala ciencia. No solo es una ciencia racista, no solo es una ciencia machista, no solo es una ciencia colonial, sino que es una ciencia berreta, podríamos decir realmente, porque sostiene ingenuidades que a esta altura resultan insostenibles. Y cuando digo a esta altura, quiero decir algo de lo que también las epistemologías críticas parten y con lo que podemos trazar un eco con el título de esta materia que vos recuperabas, esta suerte de diagnóstico, que es que las epistemologías críticas también tienen un diagnóstico del mundo en el que vivimos, eh, un diagnóstico en términos de denunciar que hay una estructura jerárquica y al mismo tiempo que hay algo de esto que avanza en una intensificación que nos trae hasta un presente en donde nos encontramos en una crisis civilizatoria, ambiental, política, económica, avances extremadamente fuertes del colonialismo en sus nuevas formas,
Entonces es un momento bastante fértil para dejar de sostener ciertas ingenuidades y empezar a escuchar lo que traen los puntos de vista minoritarios, minorizados, sería más preciso decir, respecto de esos modos de producción de conocimiento, pero además respecto de sus objetos de estudio, que lo digo y al mismo tiempo, si estuviera escribiendo, pondría unas comillas eh, porque es otro modo de trabajo, ¿no? En la cual entre estos binarios que te mencionaba hace un rato, no hay un interés en dejar de sostener el binario sujeto epistémico, objeto de estudio, y más bien pensar las relaciones de constitución mutua entre el objeto y el sujeto. En definitiva, de lo que tratan estas epistemologías es de hacer un énfasis en la dimensión ética y política del conocimiento, es decir, por una parte, denunciar que los saberes están influenciados por los intereses de quienes los producen y por otra parte, apuntar a un horizonte de justicia epistémica que se relaciona con una suerte de emancipación de estos grupos oprimidos. Mm, Ahora, hablábamos de que por una parte en las epistemologías clásicas y tradicionales se sostiene el ideal de objetividad, neutralidad, universalidad, y que en las epistemologías críticas se denuncia que eso trabaja desde una posición situada. ujú, Ahora, eso no es una pena, quiero decir, el tono en el que esto se formula no es decir, qué lástima que no podemos producir un conocimiento universal, en absoluto. Lo que interesa es precisamente trabajar desde ese punto de vista. Las epistemologías críticas hacen una fuerte ponderación de la especificidad y lo que van a trabajar es en conocimientos situados, parciales y contingentes que entienden el mundo desde un punto de vista respecto al cual no son ingenuas. Es decir, no se posicionan con una pretensión de establecer otro tipo de saber universal, sino que precisamente desde esa posición de marginalidad vienen a producir, por una parte, conocimientos que cuestionan los conocimientos de pretensión universalista y por otra parte, conocimientos que sean favorables, auspiciosos para sus propias comunidades de pertenencia y condiciones de investigación. Es decir, un bucle de retroalimentación positiva. No se trata solo de una denuncia respecto a lo mayoritario, sino un interés eh, en los conocimientos minoritarios y en expandir y recuperar muchos de esos conocimientos que precisamente han sido minorizados, desplazados respecto a estos otros conocimientos que lo han acaparado todo. Estos otros conocimientos, quiero decir, estos otros modos de producir conocimiento, ¿no? Que lo han acaparado mm, todo. mm. Y déjame procesar, perdón. Mencionaste como que algo de lo que buscarían las epistemologías críticas es efectos en la ética, ¿no? Y en algo, eh, creo que usaste la palabra justicia también. ¿Qué tipos de efectos éticos o de justicia podrían promover? Bueno, en principio esto de lo que te hablaba recién, ¿no? Una recuperación de saberes que han sido alternizados, es decir, un posicionamiento activo desde este lugar de otredad respecto a los conocimientos mayoritarios. Y, de algún modo, ir un poco a contramano de los efectos que producen este tipo de conocimientos. Hace un rato, cuando vos hablabas del título, cuando te referías al título de la materia, usaste la palabra violencia, y en efecto hay un concepto que es muy interesante, que es un concepto que en esta asignatura vamos a trabajar, y es un concepto que trabaja Moira Pérez, que es una investigadora argentina, que habla de violencia epistémica. Es decir, y formaliza esta violencia epistémica, ¿no? Trabaja en esto como dándole un estatuto y una importancia que tiene sus asuntos específicos, ¿no? Que la diferencia de otras formas de violencia. Con violencia epistémica, ¿a qué nos referimos? Sí. Podríamos decir que nos podemos referir a las maneras en que la producción, la circulación y el reconocimiento, la validación del conocimiento alimenta sistemas de privilegio
regímenes políticos, estructuras sociales opresivas como el racismo, el clasismo, la colonialidad, la heterosexualidad. Es decir, en la medida en la que reproducen esos mismos sesgos, también los intensifican. He allí su efecto de violencia. La violencia epistémica es un fenómeno estructural, ¿no? Que está, podríamos pensar que está alimentado por las acciones individuales de las personas que producen conocimiento, pero es un efecto estructural, y con esto quiero decir que es un efecto que tiene que ver con la sedimentación de estos regímenes de saber. Los modos en los que producimos conocimiento, y esto es el punto central de las epistemologías críticas, tienen consecuencias éticas y políticas, ¿no? Entonces, el interés es ir un poco a contramano de esas formas de violencia y reponderar, recuperar otras formas de conocimiento, no solo otros modos de producir conocimiento, sino también otros conocimientos minorizados, alternizados, que nos plantean un modo de relación con el mundo que no se sustenta en la negación de la alteridad. Acá ¿Cómo, nos vamos a otros. sí, perdón. ¿Cómo? ¿Cómo sería eso de la no negación de la alteridad? Viste que hace un ratito te decía esto de que estos modos dominantes de producción de conocimiento en general sostienen este punto de vista neutral, universal, y están estructurados de manera binaria, ¿no? De manera binaria y jerárquica. Claro, Esto es el mecanismo fundamental de la violencia epistémica, que es una forma de relación caracterizada por la negación o por lo menos la degradación del otro, de la diferencia. Y esto se pone de manifiesto en esto que te decía hace un rato, de esta división tajante entre el sujeto epistémico y y el el objeto de objeto. estudio. Claro, como yo te ¿Qué estudio hace a es vos, desde mi neutralidad, te convierto en objeto, o sea, y lo que veo pienso que es este objetivo. Sí, exacto. Bueno, es maravilloso, me gusta que lo digas de esta manera porque ahí se pone en evidencia algo de este absurdo que Susie Shock trabaja desde el lugar de no entiendo, qué parte de esto no se ve, qué parte de esto no se entiende, de que estos modos dominantes de producción de conocimiento trabajan desde la producción de una otredad subalternizada, donde hay por una parte el nosotros o el uno, que son los agentes epistémicos, los sujetos de conocimiento, y por otra parte el ellos o los otros que implícitamente, y a veces no tan implícitamente, están excluidos, son inferiores y están siempre construidos en referencia a ese uno de superioridad, pero que no trabajan desde el punto de vista de aquella otredad, es decir, se mira la otredad desde el punto de vista de lo uno, creyendo que ese punto de vista es universal. Y en ese sentido, la relación con la diferencia es una relación de dominación colonial. Se produce un otro Claro. subalternizado, colonizado, desde el mundo del uno. Está re interesante y obvio que es así, ¿no? Y que es ingenuo pensar que uno podría ser objetivo y todo lo que produce ese sesgo, eh, que está implícito, que seguro la persona ni lo piensa, todo lo que las consecuencias de ese sesgo. Pero bueno, viste, es parte de tu trabajo, como sacarlas a la luz. Y o sea, y cuando uno está parado en el otro lugar, digamos, más de epistemología crítica y incluye al sujeto en, en el diálogo con el objeto y relativiza un poco la objetividad, digamos, qué tipo de verdad produce o cómo, porque siento que, por un lado, el otro es ingenuo pensar que uno podría ser objetivo, y por el otro lado, siento que el otro relativiza todo tanto que no sé dónde se puede agarrar un punto firme como para producir una verdad. Sí, bien, es espectacular esa pregunta y esa problematización del asunto, y quizás tenga que ver con que aquí lo estamos presentando, lo estoy presentando de un modo generalizado. Hablo de las epistemologías críticas, porque en efecto son un amplio campo, ¿no? Pero cuando pensamos en las epistemologías críticas podemos situar diferencias entre ellas. En la asignatura en particular estamos pensando en epistemologías feministas, epistemologías decoloniales, epistemología travesti trans latinoamericana y epistemologías posthumanistas, cada una con sus condiciones de particularidad respecto a la otra y al mismo tiempo con estos asuntos en común que son los que las atraviesan.
En este sentido, lo que, como te decía, cada una de estas epistemologías va a trabajar es un conocimiento situado, es decir, no un conocimiento que aplique hacia otro, ¿sí? Sino hacia los propios intereses y los propios modos de relación con el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, Viste que al principio te decía esto de las epistemologías diluyen esta separación tajante entre el sujeto de conocimiento y el objeto de estudio. Lo intersectan, o por lo menos ese es el interés en la dilución. Las epistemologías críticas, cada una desde su particularidad, va a buscar recuperar los fundamentos epistemológicos de sus propias comunidades de pertenencia y de sus propias posiciones de enunciación para a partir de eso producir un conocimiento válido respecto a sí mismos, no respecto a un otro, ah, sino respecto a respecto a sí sí mismo, está mismos. súper interesante eso. Y en ese sentido, respecto con un horizonte de un devenir minoritario, es decir, un movimiento que progresivamente no tiene el interés de acceder a esa posición privilegiada de lo uno, explicando y dando cuenta de cómo es el mundo de los otros, por eso te decía, no se queda únicamente en esa posición de denuncia, sino pensando la propia historia que en muchas ocasiones queda silenciada, porque ya sabemos que también la historia mayoritariamente está contada desde el punto de vista dominante, respecto de su propia historia, respecto de sus propios modos de producir relación con el territorio que habitan y entre sí, respecto de sus propios modos de considerar la trascendencia, es decir, respecto de sus tradiciones espirituales, e incluso respecto de sus regímenes de signos, donde de pronto no solo está privilegiado el régimen de signos lingüístico, sino que también se recuperan, se reponderan valores o modos de producir conocimiento desde las imágenes, desde la imaginación, desde la materialidad, desde el cuerpo, desde el territorio. Es decir, son conocimientos que en cada ocasión están bien arraigados a su propia historia, su propio marco de enunciación y sus propias condiciones de producción. Esa es la diferencia, y en ese Claro. sentido es que se distancia enormemente de un relativismo, porque lejos de ser algo que busca aplicar a todo por igual, busca aplicar a algo bien, bien específico. Por eso te decía, esto de no es una pena no poder producir un conocimiento universal, al contrario, es una invitación a poder producir conocimientos que nos sean de utilidad en cada una de estas posiciones de enunciación, de estas posiciones eh, de estas posiciones, de estos puntos de vista. La cuestión del punto Claro. de vista es súper interesante y es algo bastante transversal a todas estas epistemologías, porque es una metáfora que se sitúa bien en la materialidad del cuerpo, es decir, el punto de vista como metáfora funciona pensando que siempre está arraigado, no se ve desde la nada, se ve desde un dispositivo, ¿no? Desde un dispositivo ojo, un dispositivo cuerpo, que al mismo tiempo Claro. tiene una relación con unas coordenadas específicas en donde está situado. No vemos lo mismo eh, con ojos humanos, no se ve lo mismo con ojos animales, no se ve lo mismo desde una altura, no se ve lo mismo desde otra, y en cada una de esas oportunidades, el punto de vista, las epistemologías críticas trabajan explicitándolo, es decir, no escondiéndolo y asumiendo su universalidad, sino más bien explicitándolo. Y No, esto en dos sentidos. Por una parte, la denuncia respecto de la universalidad y por otra parte, la producción de conocimiento específico para las subjetividades minorizadas, alternizadas, las posiciones abyectas. Por eso hablo de este interés en la recuperación. ahí me quedó mucho más claro, claro, no, era igual eh, yo por no entender, te hice esa pregunta, pero me pareció, claro, la importancia que tiene darle la palabra y que a su vez las posiciones abyectas tomen la palabra para hablar de sí mismas. Fíjate cómo se cuela ahí, ¿viste? Sí. Darle la Sí. palabra. Bueno, Ese es pero un ejercicio yo te de... estoy hablando desde un lugar medio de privilegio, ¿viste? de- Pero No, bueno, pero está buenísimo, te lo señalo claro, porque efectivamente, y esto es algo que también me interesa trabajar, no son asuntos que uno pueda enunciarlos y decir, listo, lo entendí.
y esto es algo eh, muy rico de los lenguajes y de los modos en los que trabajan este tipo eh, de teorías, eh, de activismos, porque son teorías bien ligadas a prácticas activistas, es decir, no se quedan únicamente en el territorio de la abstracción, sino que piensan permanentemente en los modos de implicación. Eh, y sucede, o por lo menos a mí me sucede, y encuentro una cierta resonancia, no solo en los textos, sino también en la discusión con colegas y demás, que no basta con leerlos una vez, con decirlos una vez. Estas son teorías que es preciso pasar por el cuerpo, que se Ujú. trabaja mediante la sedimentación. Y en un principio uno podría decir, sí, lo superentendí, y luego como todos estos modos están tan arraigados y son tan automáticos, de todas maneras se cuelan. Y en ese sentido es importante este trabajo de demora, este trabajo de a poquito, de la sedimentación, del goteo, para poder dejar que algo de estas narrativas afecten de algún modo el punto de vista, de manera tal que no sea meramente una abstracción, sino que realmente modifiquen el modo en que uno piensa aquello que considera la realidad o lo real. En este sentido, está buenísima ese recorrido que hiciste, ¿no? De darle la palabra a tomar la palabra. Ahora, ¿quiénes toman la palabra? ¿La va a tomar el universal? No, bueno, en este caso el interés es tomar la palabra desde estas posiciones minorizadas. Claro, yo dije las dos porque supongo que, digamos, si yo estoy parado desde un lugar de que pienso que el conocimiento es objetivo, para correrme de ahí es decir, no, bueno, para, voy a escuchar lo que estas personas tengan para decir de sí mismas. Sí, Eh, sí, y yo puedo sí, tomar la palabra también desde los lugares que me toque a mí hacerlo, pero digamos, sí. en escuchar otros discursos, igual tengo que dar la palabra, ¿o no? Sí, o quizás se trata más bien de un ejercicio de disponibilidad. Me gusta esto que Claro, decías de la escucha, ¿no? Porque en rigor vos no estás dando nada. Quiero decir, esto ya fue tomado, ¿no? El asunto es hacerle lugar a esa toma, ¿no? Disponibilizar la escucha y el interés hacia aquello otro. De todas maneras, y para no recaer, porque esto es algo que es un riesgo, ¿no? Y me parece que es un riesgo que es importante conjurar, para no recaer en esta división donde algunos serían los minoritarios y otros serían los mayoritarios, y entonces aparece como una de vuelta, ¿no? Se juega el binario, y entonces uno no puede hablar de otro. Y hay algo que trabaja Marlene Guayar, que lo vamos a trabajar y que a mí me parece por demás interesante, eh, que tiene que ver con una posición ética y al mismo tiempo con una posición estratégica, porque precisamente hay una pregunta que es, ¿el sujeto minoritario puede tomar la palabra en rigor? Quiero decir, quien efectivamente está en una posición de subalternización, ¿puede tomar la palabra? ¿Es eso posible? ¿O se bueno, requieren ciertas estrategias y ciertas alianzas específicas, situadas, con las posiciones, entre comillas, de privilegio, para poder ahí construir un contexto de enunciación que permita que ciertos sujetos minorizados tomen la palabra? Entonces Marlene la Guayar hace posición, algo, perdón, la posición de privilegio tiene que estar dispuesto a eh, dar ese lugar. sí, o quizás no, y de todas maneras se puede arrebatar, pero Si lo puede arrebatar, lo puede arrebatar no en arrebatar. términos de una guerra, sino más bien, y por eso hablaba de Marlene Guayar, más en términos de una seducción, de un empezar a suscitar interés. Y para suscitar interés probablemente sea preciso no reproducir algo de este binario tan tajante, ¿no? Porque sería un modo de decirle a ese otro mayoritario que no tiene nada que hacer, que no tiene nada que ver y que en efecto estos modos de producción de conocimiento no le van a servir de nada porque no tienen que ver con él. Lo que hace Marlene Guayar a modo de una invitación, y esto lo hace de manera reiterada en este libro con el que vamos a trabajar, Travesti, una teoría lo suficientemente buena, y también aparece en Ciencia Ficción Travesti, que es un libro de Claudia Rodríguez reciente, que es maravilloso. De lo que habla ella es despersonalizar un poco la cosa. No hay tal cosa como un sujeto mayoritario en sí mismo. Es decir,
una persona, un individuo, no podemos decir que pertenece a tal o cual lugar. Hay condiciones de minorización en cada una de esos pequeños puntos de individuación. Mm. Entonces, hacia eso es a lo que apunta, de lo que habla Marlene cuando invita a estas discusiones, interpelando a las posiciones de privilegio, es incluso a ver cuáles son los efectos nocivos que los regímenes de poder imperantes, fundamentalmente el régimen patriarco colonial o hetero-winca patriarcado, en palabras de Marlene Guayar, cuáles son los efectos nocivos que incluso para esas posiciones de privilegio este régimen político tiene, es decir, cuáles son los devenires minoritarios que ese régimen político le ha cancelado para poder constituirse como un sujeto de privilegio. Es decir, qué otras tantas posibilidades de ser, de conocer, de relacionarse podría haber tenido de no ser por esta adecuación paupérrima a una subjetividad serializada eh, y que, con pretensiones de universalidad. ¿Se entiende más o menos? Es decir, la pregunta no es únicamente cómo estos regímenes políticos, que a su vez son regímenes epistémicos, eh, producen violencias respecto a los sujetos minorizados, sino también a qué violencias necesita someterse, entre comillas, un sujeto para devenir privilegiado. Y en ¿Cómo? ese sentido, ahí hay un llamamiento a algo colectivo, ¿no? Pensemos Mm. cómo esto afecta a todas las posiciones, por supuesto en Sí, sí, distintas claro. escalas y con distintos efectos, pero cuáles son las negociaciones que el sujeto privilegiado ha tenido que hacer, qué ha tenido que ceder para poder devenir en esta posición de confort o de privilegio. Y ahí Claro, el llamamiento a todo lo otro que podría haber sido. claro. Ahí entendí. Sí, me hace acordar algo que justo hablé hace poco con Deborah Tajer en una entrevista que le hice hace muy poco, en diciembre. Bueno, y que hablaba de que una de las cosas que ella estudió, creo que fue una tesis que hizo, no sé si fue su tesis, no, no fue su tesis doctoral, bueno, fue una tesis que hizo para alguna formación, y que estudiaba eh, lo que sería la proclividad de los ataques cardíacos en Sí, varones. sí, Y, y bueno, que la estudiaba como en diálogo con que habían incrementado un poco la cantidad en mujeres también, y entonces había una hipótesis de, creo que otra persona que decía es porque se está masculinizando, tiene que ver con eso, bueno, no importa. Y lo que ella averiguaba era que, bueno, que la presión, capaz ella me va a corregir, yo te lo digo en mis palabras, lo que yo comprendí, eh, la presión autoimpuesta del varón para querer convertirse en ese varón ideal que viene desde el cual, digamos, obtendría la posición de privilegio, hace bueno, que quizás eso, un sujeto se autopresione porque va obteniendo cosas que por un lado le son beneficiosas, pero por otro lado a nivel salud tiene su costo y entonces muchos terminan pagando el precio. Yo le conté de hecho que a mí me pasó que en la pandemia hubo un momento donde se ve que estaba trabajando muchísimo y empecé a tener como un dolor en el pecho, que creo que era de mucho laburo, que como tenía eh, 33 años en ese momento, no pasó nada más, pero capaz, eh, si no, viste, si hubiese sido más grande, capaz hubiese sido otra la historia. Y entiendo que es como, si bien quizás la posición en la que estaba era de privilegio, pero también tenía su costo. Y supongo que exacto. sí. Exacto, sí. Ese trabajo, si mal no me acuerdo, se llama Heridos Corazones, ¿verdad? Es un ensayo Mm. espectacular. Eh, es un ensayo espectacular porque lo que muestra, me parece, si mal no recuerdo, es un poco como la adecuación a los parámetros de la masculinidad hegemónica, entre ellos la productividad, la
la indolencia, es decir, una falta de registro de la vulnerabilidad, del dolor, lleva a un colapso tal como un ataque cardíaco, por ejemplo. Es decir, lo que se estudia es que incluso venían habiendo síntomas repetitivos que fueron sistemáticamente ignorados por, podríamos pensar, cierto sesgo, ¿no?, en la percepción. Yo no puedo sentir dolor, no puedo sentir cansancio, no puedo sentir asfixia porque soy un tipo fuerte, ergo, eso pasa desapercibido hasta que algo se manifiesta de una manera tormentosa como un ataque cardíaco. Yo creo que podemos pensar una analogía entre este ensayo y esto que te venía diciendo hace un rato en relación al momento crítico y de colapso en el que estamos en este tiempo, en este mundo, donde es evidente que algo del sostenimiento de estos modos de producir conocimiento cae por su propio peso. Y está buenísimo esto que decías de eh, los, las desventajas, si se quiere, que Mm. acarrea adherir a una posición de privilegio. Esto es algo que también vamos a trabajar de alguna manera en la asignatura al pensar cuáles son las consecuencias de sostener una hipótesis del poder contractual o represivo. Es decir, la idea de que en general y en la transmisión en general, pese a que podemos pensar en la alienación y la separación, pero en general el psicoanálisis trabaja con una herencia de una hipótesis de poder represivo, donde el gran otro es un otro castrador, respecto a la cual lo más que se puede hacer es asumir la falta. Es decir, que no hay posibilidad de transformar, de afectar a ese gran otro desde esa propia condición de vulnerabilidad o desde esos riesgos, desde esas desventajas que conlleva a llegar a una posición de privilegio. Esto también está, eh, se puede trabajar en un montón de aristas, pero esto también está muy manifiesto en el derrotero edípico, ¿no?, en todo lo que tiene que resignar el infante perverso polimorfo para acceder a la subjetividad genitalizada, edipizada, familiarista, donde el cuerpo, que era un cuerpo pulsional, eh, queda reducido a un cuerpo mayormente, donde la pulsión queda ubicada mayormente en lo genital, donde el erotismo, el deseo, la sensibilidad queda reducida a la sexualidad y la sexualidad heterosexual como fundamento del psiquismo. Qué triste, qué gran pérdida, qué enorme pérdida. Y ahí tenemos también distintas posiciones minorizadas que podemos pensar en relación. En el psicoanálisis freudiano, bueno, Freud es muy fuerte el discurso colonial que tiene muchos aspectos cuando habla de los primitivos, de los pueblos salvajes, y su Ujú. relación de los pueblos, la relación de los pueblos primitivos con los niños, con las mujeres, con los homosexuales barra perversos en el marco del psicoanálisis. Digo, todas estas subjetividades, los animales, ni que hablar de los animales, y esto es algo que también vamos a trabajar y que ya suena extremadamente delirante, pero es espectacular porque son las epistemologías críticas posthumanistas. Mirá, ¿Cómo qué es esto? interesante. ¿Cómo es? ¿Cómo Me es esto que intriga, sí, dice sí. Lacan, que el animal no tiene capacidad de respuesta? ¿Cómo es esto que sin ningún tipo de fundamento se considera que otras formas de vida solo tienen la capacidad de reacción y que están atrapadas en el dominio de lo imaginario? ¿Desde qué marco epistemológico se sostiene esto? Y de vuelta, asuntos que es hasta fácilmente cuestionables desde las experiencias cotidianas. Quiero decir, cualquiera que conviva con un animal no humano puede saber que no solamente reacciona, sino que responde, que juega, que incluso que miente, que finge. ¿Cómo es esto de que solo tiene capacidad de reacción? ¿No será? Y esto se formula en un trabajo que tiene Vincent Desprez, que es espectacular, que se llama ¿Qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas? ¿No será que estamos haciendo preguntas incorrectas? ¿No será que nos estamos acercando de vuelta a la otredad en sus distintas formas? Animal, mujer, bueno, ni que hablar, no heterosexual, eh, indígena, colonizado. ¿No será que nos estamos acercando de una manera tal que no damos posibilidad de que advengan como sujetos de enunciación?
y que solo nos estamos acercando de un modo tal que reproduzca los linajes con los que venimos y que nos han traído hasta este atolladero. ¿Cómo se relaciona esto con el psicoanálisis de maneras infinitas? Pero me gustaría situar por lo menos Sí, sí, eh, dos vertientes. Por una parte, por supuesto, la posición de quien se ubica como analista, es decir, qué posición tiene respecto a quien ocupa el rol de analizante, crucial, sí. crucial, pero por otra parte, en el marco teórico en sí mismo. Digo, no solo, viste que te decía, la violencia epistémica es un fenómeno estructural. No Claro, se no tiene trata que ver de con que la yo, persona individual, claro, claro, listo. no se trata de que yo ocupe, si, no, no puedo, siguiendo estos fundamentos epistemológicos, no ejercer una violencia epistémica. No es una cuestión moral. Vamos a cuestionar cómo nos posicionamos ante ese otro con quien vamos a entablar una relación de conocimiento, y vamos a pensar al mismo tiempo cómo las teorías que fundamentan nuestra práctica entablan relaciones de conocimiento con sus objetos de estudio, siendo sus objetos de estudio también el psiquismo, las personas, la libido. Claro. No, está espectacular porque, como decíamos, es crucial cuestionar la propia posición a la hora de hacer clínica, ¿no? Que me encanta que tu materia, bueno, obviamente es filosófica, pero que vos la encarás para que tenga después un efecto concreto sobre la práctica, que eso está genial, pues a mí me interesa y creo que a la gente le va a gustar muchísimo y que eso, cuestionar los propios fundamentos de cómo uno piensa, que en general son puntos ciegos, Sí, está espectacular. sí, sí, sí. Esto es algo que también hacen mucho hincapié las distintas epistemologías críticas, que es que eh, los reponderar, recuperar estos modos de producción de conocimiento ponen en crisis Claro, eh, claro, claro, todos claro. los otros saberes, ¿no? Y en cierto sentido ponen en crisis también la posición del sujeto de conocimiento, donde de pronto más bien ha de asumir bajar un poco los humos y asumir una posición de escucha, ¿no? Totalmente. Es que, bueno, cuestionar todo este tipo de cosas, no vamos a entrar en detalles porque creo que sería un quilombo, pero obviamente empiezan como a hacer resquebrajar el edificio teórico de las distintas formas de psicoanálisis, ¿viste? Entonces, creo que por eso también el psicoanálisis ha sido renuente a escuchar otros discursos, porque bueno, ¿viste? En cuanto, como decís, como dijiste al principio, en cuanto uno empieza a escuchar estas enunciaciones minoritarias, bueno, tiene un ¿Qué efecto nos sobre, queda? claro, tiene un efecto sobre donde uno pensaba que estaba parado. Entonces se Sí, empiezan a caer cosas que, bueno, lleva a una crisis. Es sí. así. Ahora, al mismo tiempo, y esto está bueno nombrarlo, para no, no generar una suerte de resistencia eh, a estas a estos otros saberes, estas otras formas de conocimiento, al mismo tiempo, sobre todo las teorías queer, pero también las teorías de colonial, el giro afectivo, distintos marcos teóricos con los que vamos a trabajar en esta asignatura, recuperan, no solo critican, sino que recuperan postulados del psicoanálisis y los valoran, como por ejemplo el postulado base, el postulado del inconsciente. Ahora bien, un inconsciente que quizás no está estructurado como un lenguaje lingüístico, sino un inconsciente que involucra otros regímenes de signos. Pero el postulado del inconsciente es espectacular porque precisamente desarma este lugar de lo uno, ¿no? Mm, Desarma este lugar de eh, la posición aparentemente centralizada, universal, es un saber sin sujeto, digamos, es un saber ujú. sin sujeto epistémico que se asume como universal. El postulado del inconsciente es un postulado ampliamente recuperado. Eh, y luego, por otra parte, esto es algo que recupera Sara Ahmed en un libro que se llama La política cultural de las emociones, que también vamos a trabajar. Eh, por otra parte, y sobre todo del psicoanálisis freudiano,
los efectos de condensación y desplazamiento que se derivan, ¿no?, de la lógica del inconsciente. Es decir, Sarah lo trabaja sobre todo en relación a los afectos. Es decir, pensar los efectos de sedimentación, de condensación y de desplazamiento, de contagio que tienen los afectos, los saberes, los discursos, los regímenes de poder, Muy interesante. pensar estas derivas, ¿no? La performatividad, podríamos decir, en cierto sentido, y la sedimentación a lo largo del tiempo de distintos elementos, que no trabajan solo para sí mismos, sino que tienen un efecto de acumulación. Me interesa, me intriga mucho. Yo creo que me voy a terminar sumando a tu materia. Como Sí. dijimos, sí, sí, quiero escuchar el desarrollo de todas estas ideas que fuiste planteando, está re interesante. Es que sí, yo creo que yo siempre por lo menos, si bien cuando me fanatizo con un autor, viste, como que lo leo a fondo y viste, se vuelve como, en el momento que lo estoy estudiando, como mi único faro, pero siempre lo pienso como modelos, viste, como que tomar lo que de ese modelo me sirve para la práctica y no, por lo menos creo que a mí me pasa que no lo pongo en un pedestal así como religioso, como que Lacan la tiene que haber pegado en todas. Mm, O sea, mm. Bueno, qué bueno. no, eso está bueno, claro. Por eso digo que ir conociendo distintos puntos de vista o modelos es enriquecedor y bueno, yo no tengo por lo menos eh, el deseo de un saber universalizado, ¿viste? Como un modelo que sea, que ya sea inamovible y que quede como si fuese la verdad última. Es que Entonces, por demás que eso, como decíamos hace un rato, en un punto colapsa y podemos pensar esta suerte de encierro, de ensimismamiento del psicoanálisis como un síntoma de esa resistencia. Digo, que ujú, colapsa sobre sí mismo, psicoanalistas hablando con psicoanalistas, leyendo a psicoanalistas, volviendo una y otra vez al psicoanálisis y haciendo oídos sordos respecto de otro campo amplísimo de teorías, de saberes, de activismos, que tienen permanentemente la intención de interpelar al psicoanálisis como cuerpo teórico. Es una particularidad bastante interesante del psicoanálisis, esta suerte de, por una parte, arrastrar todos los sesgos de la ciencia ujú. positivista y por otro lado posicionarse en un lugar de extraterritorialidad científica, ¿no? Como nosotros no dialogamos con otras ciencias, no, es como lo peor de los dos mundos. Mm, Eh, y en este sentido me parece que no solo es pertinente en términos éticos, sino que es necesario para poder reactualizar algo de este campo de saberes y que no quede como un saber vetusto que más temprano que tarde termina colapsando sobre sí mismo. Y esto me parece que es algo súper importante para darle la disputa, de alguna manera, a todos otros modelos terapéuticos en auge que sabemos que están también colonizando mucho del discurso, mucho ujú, incluso de los modos de relacionarse con los padecimientos, los modos de relacionarse con la vulnerabilidad, los modos de relacionarse con las ideas de progreso, todo un repertorio de discursos en relación a, a la salud mental que están mucho más explícitamente ligados a la mercantilización de la salud mental y mucho más ligados a estas ideas de progreso evolutivo, ¿no? De alcanzar tus objetivos, de desarrollo personal, cosas ujú. que en principio el psicoanálisis pareciera querer discutir, pero que de algún modo luego, a lo largo de su despliegue, en muchas ocasiones termina repitiendo donde no es desarrollo personal, es subordinación a un otro que es indiscutible, que es ese otro universal, ese gran otro del lenguaje y de la cultura que parece que está ahí encerrado sobre sí mismo y que no hay nada que se pueda discutir respecto de eso, que no se lo puede interpelar, Está que no se lo buenísimo. pueda Sí. transformar. Está buenísimo y es verdad, yo hablo desde el psicoanálisis porque supongo que a varias disciplinas le debe pasar que tienen resistencia a escuchar discursos que los cuestionen, pero desde el psicoanálisis definitivamente es así. Un poco nuestra apuesta con la escuela es
hacer algo distinto y plantear una forma de transmisión que incluya ese diálogo. Creo que todos los que estamos en la escuela libre estamos abiertos a eso. Y no hacer como capaz a veces se hace que se echan la culpa entre escuelas del psicoanálisis entre sí, ¿viste? Como tipo, no, eh, estas críticas al psicoanálisis son verdad, pero eso es todo Freud. Lacan no tiene nada que ver con esto. Y Bueno, eso no es verdad tampoco. de vuelta, rupturas excluyentes que desconocen las condiciones de producción, porque Lacan plantea una cierta diferencia, pero al mismo tiempo Lacan no existe sin Freud. Entonces no Ujú, podemos desconocer ciertas raigambres, ciertos hábitos de pensamiento que se derivan. Y por otra parte, y esto ya a modo de chusmerío, me parecen mucho más interesantes ciertas hipótesis de Freud, sobre todo el primer Freud, el que trabaja las fantasías, los sueños, del que le presta mucha atención a los afectos, al cuerpo, que este metasistema que luego arma Lacan queriéndose despegar de cierto biologicismo y quizás construyendo un sistema aún más rígido que el sistema biologicista de Freud, que es este sistema del inconsciente estructurado como un lenguaje y donde lo único que impera es el régimen significante. Esto es algo que trabaja Paul Preciado, que es un texto ujú, que también vamos a trabajar, eh, Yo soy el monstruo que os habla, se llama, que es una conferencia que Preciado da a la Escuela de la Causa Freudiana, y ahí dice que hace una interpretación muy interesante y dice que para a su criterio y en función de sus estudios y demás, considera que esta vuelta que hace Lacan, este intento de desprenderse de la raigambre biologicista de Freud, es ya da cuenta de algún modo de cómo algo de la epistemología de la diferencia sexual ya venía entrando en crisis. Entonces, hay algo en Lacan que se quiere desprender de eso, no obstante lo que diagnostica Apreciado y con lo cual manifiesto mi acuerdo, es que ese desprenderse es fallido porque precisamente es resistencial, niega las condiciones de producción de su propio saber. buenísimo, buenísimo. Me encanta y me encanta que traigas, reivindiques a Freud. En algunas cosas, ¿no? Obviamente. Pero está buenísimo, sí. A mí también me cae simpático considerar que existe algo, o sea, que no podemos considerar que todo viene del orden simbólico y que el cuerpo es indiferente. Los lacanianos, muchos me criticarían, pero sí, o sea, para mí no es indiferente tener un cuerpo, o sea. Es que Uno precisamente se da la cuenta, idea perdón, de uno se da cuenta cuando durmió mal, cuando toma una sustancia, cuando está determinado, cuando está enfermo, o sea, uno vive distinto, piensa distinto, no tiene solo que ver con el orden simbólico. Pero claro, pero es que, como decías, ¿no? Esto que estás diciendo ahora es algo que uno podría discutir desde el sentido común. Pero Ujú, ¿cómo así que no vale lo que el saber encarnado? ¿Cómo así que no vale la materialidad? ¿Cómo así que una vez que aparece el lenguaje desaparece todo lo anterior? No, no es que desaparece todo lo anterior, es que se lo hace desaparecer. claro, sí, Ese sí, es el ejercicio, ¿no? Esa reiteración en plantear eh, binarios jerárquicos y excluyentes, ¿no? Esto, una vez que aparece el lenguaje, todo lo otro quedó olvidado en un lugar incognoscible, inaccesible. claro. Esto Es que, no funciona de esa manera. No es funciona de que- esa manera y uno puede dar cuenta de eso desde la experiencia más cotidiana. Totalmente. Y es que yo creo que no sé si Lacan quería promover eso, pero creo que quizás capaz sí, ¿eh? Pero yo creo que es el problema con tomar cualquier saber y volverlo muy idealizado y religiosamente, porque yo creo que Lacan pone el énfasis en el orden simbólico porque está en una coyuntura histórica donde quiere rescatar algo de lo que él lee, que es el descubrimiento freudiano, que es ese orden simbólico que Freud medio descubre sin saberlo, que después Lacan dice, bueno, gracias a el estructuralismo, la lingüística, sabemos que existe y Freud ya hablaba de él sin saberlo,
bueno, lo rescata y pone el énfasis ahí porque es la discusión que él quería dar, pero eso no significa que de repente desaparezca toda otra dimensión de existencia, ¿viste? O que no nos influya. ¿Me escuchás? Se trabó. Bueno, no recuerdo exacto, pero creo que yo estaba justo hablando de que vos hablabas de cómo los lacanianos, digamos, dejan afuera todo lo que no es el significante y que, por ejemplo, vos tomás apreciado para recobrar algo del cuerpo y demás. Y yo estaba concordando con vos y diciendo que sí, que para mí hay que leer a Lacan como según la discusión que él estaba queriendo dar en ese momento y quizás recuperando, sí, o sea, poniendo un énfasis en el orden simbólico porque quizás sea lo fundamental en nuestra experiencia analítica a discutir, ¿eh? Pero bueno, creo Sí, que se puede pensar que sea lo fundamental, pero no por eso pensar que de repente no existe el cuerpo. sí. Dos cositas ahí que se me ocurren. A ver. Em, es lo fundamental de nuestra experiencia analítica, podríamos pensar que es aquello que es distintivo de lo humano. Ahora, desde este marco teórico, estos marcos teóricos amplios con los que vamos a trabajar, y en particular con un texto de Derrida, podemos pensar que más que una virtud de lo humano y una virtud del dispositivo analítico, es una gran deficiencia, es una gran pérdida de toda la otra multiplicidad de asuntos que nos conciernen y de la cual se reniega en los marcos epistemológicos y teóricos humanistas, y se reniega en la experiencia. Eso una de las cositas. Y la otra cosita, algo hermoso que me acabo de acordar y que me parece una joyita de la Judith Butler, cuando discute con Lacan en textos que también vamos a trabajar. Uno de ellos la introducción del libro Cuerpos que importan, y otro de ellos un capítulo de ese libro que se llama El falo lesbiano y el imaginario morfológico, en el cual Butler traza una genealogía del concepto de falo y su ligazón anatómica con el pene. Y lo que dice que es espectacular es el hecho de que Lacan y los lacanianos repitan una y otra vez como loros que el falo no es el pene, es un síntoma de su interés en controlar la significación de lo que el falo significa, y al mismo tiempo una muestra de su incapacidad de hacerlo. Esa repetición es sintomática. Eso que insiste, el falo no es el pene, el falo no es el pene, es una repetición sintomática de aquella renegación de su ligazón originaria, porque no podemos negar esa ligazón originaria cuando se traza una genealogía. Ahora, ¿qué pasa? Hay un interés en producir una ruptura en esa genealogía y creer que todo lo anterior no vale a partir del Big Bang, del lenguaje y del campo simbólico. Pero no podemos negar que el concepto tiene una relación bien directa y anatómica con el pene como sitio originario eh, y como punto de enunciación del psicoanálisis en general. Eso a mí me parece una joya, porque Una con los joya. mismos criterios Sí. del psicoanálisis analiza los textos lacanianos y las repeticiones que se dan en la transmisión del discurso del Es psicoanálisis. una joya, ¿eh? Está buenísimo. Sí, sí, coincido con Butler y con vos. Para mí no se puede eh, quitar que viene del pene, digamos, el falo, que tiene alguna relación. Y yo no coincido tampoco con los lacanianos que dice que Lacan dice que no es así. Porque hay momentos de la obra de Lacan donde él dice explícitamente que se toma de ese órgano por tal razón, por tal otra. O sea, no es que Lacan dice en todo momento que no tiene nada En que ver con absoluto. el En pene. absoluto. Creo que una cosa es, como decías hace un ratito, recuperar de distintos textos, de distintos cuerpos de saberes, aquello que nos es interesante, pero esa recuperación no puede ser ingenua o, en todo caso, ejercer una ignorancia activa respecto a la genealogía de esos saberes. Al contrario, es algo a incorporar, a recuperar. Creo que esta es una gran dificultad
que tenemos en el marco de los psicoanálisis o de el psicoanálisis hegemónico y su transmisión regular, que de algún modo es una fuerte resistencia a la crítica, porque de alguna manera todo tiene como un salvataje, ¿no? Bueno, dijo esto, pero también dijo aquello, y entonces nos quedamos solo con aquello, claro, pero esto está ligado a aquello, ¿no? ¿Cómo vamos a producir ese corte abrupto renegando de todo aquello que no nos gusta? Si Buenísimo, ¿no? Estoy re de son acuerdo. precisamente sus fundamentos. Estoy re de acuerdo. Hay que asumir las consecuencias de esos fundamentos y a dónde apuntan. Y bueno, si apuntan a un lugar que nos parece que es incorrecto, repensarlo, lo cual es un trabajo. Pero también es una oportunidad, ¿no? O sea que tenemos los psicoanalistas de Sí, esta época para replantear algunos sí, de los fundamentos y repensar sí, la práctica y la teoría analítica. sí. Sí. Y una última cosa que quería decir para ir cerrando estos asuntos, porque venimos de una conversación extendida y para Ujú. no, viste que ahora se dice que el tiempo de atención es cada vez eh, menos extenso en función de las inmediateces a las que estamos sujetas y sujetos. Eh, pero un asunto que me gustaría señalar y que me quedé pensando en esta suerte de sensación ambivalente o de confusión respecto a, bueno, las epistemologías críticas proponen un relativismo, quieren producir solamente un conocimiento para sí mismas en términos enguetizantes, digo, como de una comunidad cerrada, y me gustaría señalar, o por lo menos eh, argumentar brevemente eh, que no se trata de eso y que al contrario, el interés es más bien desde esos saberes minorizados favorecer una suerte de lo que Néstor Perlonger, que también vamos a trabajar, llama devenir minoritario. Y esto, de vuelta, por una razón moral, porque queremos ser eh, los abyectos, los marginados, no, porque estos devenires minoritarios plantean modos más sustentables de habitar el mundo en el que vivimos, modos en los cuales hay una relación en la cual la diferencia, la alteridad, no está subordinada, sino que se entran en relaciones de conocimiento respetuosas respecto a la alteridad, siendo esta alteridad no solamente el otro humano, sino también la alteridad naturaleza, la alteridad ambiente, la alteridad, lo que sea que se proponga como aquello que es desconocido. Un modo de conocimiento interesado por producir métodos que puedan alojar esa diferencia y en ese sentido que nos aporten, ojalá, modos de alguna manera desandar estos caminos que nos han traído hasta este colapso en el cual nos encontramos en términos económicos, políticos, subjetivos. Félix Guattari lo decía ya en los años 60, que el agotamiento de los recursos subjetivos va a la par del agotamiento de los llamados recursos naturales. Es Mira. decir, hay una relación sumamente implicada y tenemos que pensarnos en un mundo complejo y en un entramado relacional más allá de lo humano, siendo lo humano, una vez más, un representante ficcional del hombre blanco europeo burgués. Te hago una pregunta que seguro es súper amplia y me da miedo porque como estamos cerrando no quiero abrir más puntas, pero esto de devenir minoritario, ¿qué significa? ¿O qué sería? Qué Sí, capcioso. sí, perdón. Eh, bueno, te decía que esto viene de, esto yo lo tomo y lo vamos a trabajar desde Prosa Plebeya, que es una serie de trabajos de Néstor Perlonger, que a su vez recupera trabajos de Deleuze y Guattari. Los devenires minoritarios son, en realidad, toman su raíz del esquizoanálisis de Deleuze y Guattari. Deleuze y Guattari lo que plantean es relaciones de transformación hacia esas formas de alteridad. Entonces plantean devenir mujer, devenir niño, devenir animal, y esa es una cadena que puede
extenderse. Estos devenires minoritarios yo los trabajo desde Néstor Perlonger precisamente porque me interesa su mirada situada. Néstor Perlonger, una marica argentina eh, con un cuerpo teórico espectacular, muy poco recuperado, eh, y plantea entre estos devenires minoritarios un problema, porque Deleuze y Guattari trabajan, como te decía, devenir mujer, devenir niño, devenir, y plantean en suma que esto llega a un devenir imperceptible. Y Néstor Perlonger lo que va a decir es, cuidado, porque no cualquiera puede devenir imperceptible. Precisamente en ese interés de la imperceptibilidad está trabajando nuevamente el lugar de neutralidad, el ideal de neutralidad. Los Mm, sujetos minorizados no pueden devenir imperceptibles precisamente porque llaman la atención respecto a esa homogeneización que constituye la subjetividad dominante. A esto me refiero con un devenir minoritario, es decir, entrar a incorporar modos de tramar relación con otros propios de las minorías que no tienen que ver con la exclusión, que no tienen que ver con la abyección, sino que son formas más oblicuas, formas de negociación, formas de seducción, formas de interpelación, que no tienen que ver con la abyección absoluta y que claro. no tienen que ver con el posicionarse desde un lugar de sujeto epistémico que mira a un objeto de estudio que le es ajeno y respecto del cual no siente ningún tipo de relación. A esto podríamos decir que así a grandes rasgos nos referimos con el devenir minoritario. Es una buena introducción, me gustó y creo que entendí el punto al que vas, me parece re interesante y bueno, queda la intriga entonces para todos los que están escuchando y para mí, digamos, de bueno, lo que vas a desarrollar en tu materia entonces. Así que bueno, espectacular a vos, un gustazo haber charlado con vos, re interesante y nos veremos en esas clases seguramente y en otras reuniones no grabadas. Sí, sí, será un gusto total. Eh, Muchísimas gracias por este espacio, invitación extendida a quienes escuchen esta conversación, a que se sumen no solo a esta asignatura, sino a todas las otras que propone la escuela, porque de verdad, y no solo como una formalidad, creo que pueden ser muy interesantes, pueden estar muy ricas e incluso disputar asuntos entre sí, lo cual me parece que es algo maravilloso precisamente para favorecer el pensamiento crítico, ¿no? La pluralidad de puntos de vista. Así que en ese sentido, de vuelta, muy agradecida y muy convocante. Allí nos veremos contigo en esta asignatura, en otras y ojalá con las personas que estén escuchando esta conversa. Espectacular, creo que resumiste perfecto el espíritu que todos queremos, me parece que tenga la escuela, así que genial, nos veremos allí. Bueno, muchas gracias, hasta pronto.